¿Alguna vez te preguntaste por qué existe el Papa? ¿Quién fue el primero? ¿Quién decidió que alguien debía liderar la Iglesia así? ¿Qué hay detrás de todo este poder espiritual, político y cultural? Bueno, prepárate porque la historia es mucho más intensa, intrigante y fascinante de lo que imaginas. Imagínate que estás en Roma, caminando por esas calles empedradas que huelen a historia, con el sonido de los pasos de los turistas y el eco lejano de una misa en latín resonando en alguna basílica. Levantas la vista y ahí está, el Vaticano, el corazón del catolicismo, un estado dentro de otro estado, un lugar diminuto en tamaño, pero gigante en poder simbólico, y en el centro de todo, una figura vestida de blanco, con un anillo que besan líderes del mundo, con millones de fieles siguiéndolo, y con una historia que arrastra más de 2000 años. El Papa. Todo empieza, como muchas cosas en esta parte del mundo, con el Imperio Romano. En el siglo I, mientras el Coliseo aún no existía y los emperadores tenían la última palabra en todo, un pequeño grupo de seguidores de un carpintero crucificado en Jerusalén empezaban a reunirse en secreto. Ese carpintero era Jesús, y entre sus discípulos había uno muy peculiar, Simón, al que Jesús rebautizó como Pedro. En un momento clave, Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». ¿Suena familiar? Es porque esa frase se volvió la piedra, literalmente, sobre la cual se construyó la idea del papado. Pedro, según la tradición cristiana, fue el primer obispo de Roma, y aquí viene el punto clave. En aquel entonces, Roma no solo era la capital del imperio, también era el centro del mundo. Ser el líder espiritual en Roma equivalía a tener una voz que podía llegar a todos los rincones del mundo conocido. Pero atención, porque en esos primeros siglos no existía el Papa como lo conocemos hoy. Existían obispos en muchas ciudades: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y, claro, Roma. Pero Roma tenía un prestigio especial, porque ahí murieron tanto Pedro como Pablo, dos pesos pesados del cristianismo. Y poco a poco, mientras el imperio empezaba a tambalearse, la Iglesia de Roma empezó a consolidarse como una referencia. Los otros obispos podían ser sabios, podían ser influyentes, pero el obispo de Roma tenía algo que los demás no: el supuesto legado directo del apóstol Pedro, el discípulo de Jesús que fue nombrado la piedra. Entonces pasamos del cristianismo perseguido al cristianismo como religión oficial, y eso cambió absolutamente todo. En el año 313, con el Edicto de Milán, el emperador Constantino legaliza el cristianismo. De ahí en adelante, los líderes cristianos ya no eran marginados, ahora eran consejeros imperiales. Y el obispo de Roma, con su influencia en la capital del imperio, comienza a ganar aún más peso. Ya no era solo un líder espiritual, también empezaba a ser una figura política. Y cuando el imperio romano de Occidente se desmorona en el siglo V, ¿quién queda en pie? Exacto, la Iglesia. Mientras los emperadores caían, los papas se mantenían. Mientras los reinos bárbaros se mataban entre ellos, los papas eran los únicos con una autoridad que todos respetaban, aunque fuera a regañadientes. Y aquí es cuando el papa empieza a convertirse en algo más grande que un simple obispo. Empieza a ser el símbolo de continuidad, de orden, de estabilidad en un mundo que se desmoronaba. Empieza a coronar reyes, a negociar con emperadores, a dictar normas que afectaban a toda Europa. Incluso tuvo ejércitos, territorios, y durante siglos, los estados pontificios fueron una realidad política, no solo religiosa. La Iglesia se vuelve un imperio espiritual, y el Papa, su emperador blanco. Pero claro, no todo fue gloria y santidad. Hubo papas corruptos, papas guerreros, papas que compraron su cargo, papas que tuvieron hijos, amantes
y más escándalos que una telenovela. Hubo incluso épocas donde había 2 o hasta 3 papas al mismo tiempo, cada uno excomulgando al otro, en un espectáculo de poder que haría sonrojar a cualquier político actual. Y sin embargo, la figura del papa sobrevivió. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica logró algo que muy pocas instituciones humanas han conseguido: crear una narrativa de continuidad, una línea directa desde Pedro hasta el presente, un símbolo que va más allá de las personas que lo ocupan. No importa si el Papa es conservador o progresista, si es latinoamericano o europeo, si habla 5 idiomas o apenas uno. Lo que importa es que representa una idea, la de ser el sucesor de Pedro, el representante de Cristo en la tierra, el punto de unidad para más de 1.000 millones de creyentes en todo el mundo. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando muchos pensaban que el papado era una reliquia del pasado, el Papa sigue siendo noticia. Así que la próxima vez que veas al Papa, recuerda esto: no estás viendo solo a un hombre, estás viendo el último eco del Imperio Romano, el heredero de una historia,